Yo sé que muchos de ustedes están en contacto con estas personas, personas que están tratando de decidir qué serán sus próximos pasos, hasta personas que tal vez están pensando si deberían de cruzar el tapón de Darién. También hemos visto en mayo alrededor de 1,000 personas al día cruzando el tapón de Darién, que se bajó un poquito ahora a 700 al día, solo por las temporadas de lluvia, pero esperamos un número récord. Entonces, ¿qué vamos a aconsejar a las personas con quien estamos ministrando, con quien estamos sirviendo? Yo sé que yo tengo preguntas, él quiere estar preparado para mis preguntas, yo creo. Especialmente qué está sucediendo en la frontera, qué están haciendo con las personas que cruzan las fronteras, que tienen cita con el CBP, qué hacen si no tienen cita con el CBP. Hay muchas preguntas, ¿verdad? Y bueno, quisiera introducir a Elkit Rodríguez. Hemos tenido el privilegio de tener a Elkit con nosotros. El abogado Elkit sirve como especialista en incidencia en misiones en el área de migración para Compañerismo Bautista Corporativo. Él está ubicado en Texas, en la frontera, y ha sido un apoyo muy clave para Común Nacido entre nosotros y sentimos muy afortunados tenerlo con nosotros. Bienvenido, Elkit. Y creo que Richard tiene unas palabras para nosotros antes de arrancar con Elkit. Richard, estás ¿Estás en enmudecido. mudo, Richard? Gracias, Tara. Eh, Mi edad está un poco defectuosa, así que voy a apagar mi cámara para dar solo una indicación. Y reitero la alegría de que estemos acá. Hoy tendremos la presentación del especialista, tendremos una oportunidad de interactuar, pero hoy vamos a presentar al coordinador de la red y ya le vamos a hablar un poquito de eso. Así que hoy es un día variado, estos asuntos importantes para la red. Voy a apagar mi cámara y voy a dar la instrucción. Si ustedes tienen alguna expectativa, alguna pregunta con relación a este título 8, vayan poniéndola por favor en el chat. Si es que quieren comprender algo, si ya tienen un caso específico, ustedes saben que esto no es un tiempo de asesoría formal, como lo va a decir el que siempre nos lo dice. Pero si tiene alguna expectativa con relación a esta presentación, por favor vayan poniéndola en el chat, que algunos acá, incluido Miguel, vamos a estar pendientes del chat para recoger esas preguntas y poder responderlas. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gozo estar acá. Gracias, Tara. Gracias, Estefanía. Adelante, Elke. Gracias, Richard. Gracias, Tara. Sé que me van a hacer preguntas difíciles hoy porque está Tara. Pero gracias por la introducción. Y como Richard decía, para mí es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes por la mañana para poderles hablar un poco sobre el título 8. Siempre que la red, como nacido entre nosotros, me invita para hablar de temas migratorios, es un reto que tomo con mucha alegría. Lo hago con amigos, ¿no? Como gente que son amigas, ¿no? Y llena a uno de mucha alegría estar aquí. Como dijo Richard también, siempre tengo que dar la advertencia legal. Como abogado me tengo que cubrir todas las bases. Y es importante que entiendan que lo que yo voy a decir hoy no es una asesoría legal en un caso migratorio específico. Eh, Cada caso es particular y conlleva una asesoría de elementos bien particulares. Eh, Así que no puedo hacer una asesoría legal particular públicamente porque al cliente le cubren derechos de confidencialidad, ¿no? En ese sentido, de tener alguna pregunta sobre algún caso específico, consulta un abogado de inmigración en los Estados Unidos que pueda atender esas interrogantes particulares. Así que yo lo que voy a hablar es un poco en general de lo que estamos viendo en torno al título 48 actualmente. Como ustedes saben, el pasado lunes 5 de mayo, y como había mencionado Tara, la red Como Nacido Entre Nosotros realizó una charla en la que expliqué las nuevas políticas fronterizas que actualmente se están implementando en la frontera por el gobierno de los Estados Unidos. En la charla pasada, que les invito a que la vean también,
Hablamos de que comenzando el 12 de mayo de 2023 se venían un sinnúmero de cambios en las políticas fronterizas. Quienes estuvieron presentes recordarán que en aquel entonces yo no podía decirles concretamente qué iba a ocurrir con el fin del título 42 ese 11 de mayo, porque al momento de yo dar la charla no había entrado en vigor la regla de prohibición de asilo, ni siquiera se había anunciado, ni tampoco podía prever el futuro y adivinar cómo reaccionarían los migrantes, el gobierno de Estados Unidos y México a las nuevas políticas del título 8. Ante ello, ¿qué yo voy a hacer hoy? Voy a repasar un poco la información provista en la charla pasada y actualizarla a base de lo que está ocurriendo actualmente en la frontera entre México y Estados Unidos. En otras palabras, voy a refrescar algunos datos que dije en la charla del mes pasado, voy a tomar donde lo dejamos y voy a añadir datos nuevos que arrojan luz sobre lo que está sucediendo ahora mismo. Cuando actualice la información, voy a utilizar la frase ¿qué es lo nuevo? Para distinguir la información nueva. Antes de comenzar, quiero coincidir con lo que dijo Tara al principio. Quiero dar un dato. Primero, es que ya no existe el título 42 desde el 11 de mayo de 2023. Yo sé que es obvio, pero todavía yo escucho que me hablan del título 42. No, nadie está siendo actualmente procesado por el título 42. Y lo más interesante es que el número de migrantes cruzando la frontera entre México y Estados Unidos de manera indocumentada se ha reducido significativamente desde el día que culminó el título 42, es el 11 de mayo a las 12 de la noche. Para que tengan una idea, a 48 horas de haber culminado el título 42 y comenzando entonces plenamente el título 8, el número de migrantes en la frontera se redujo en un 70%. Y actualmente lo que estamos viendo en los diversos puertos de entrada es una reducción del 60, 40 y 70 veces por ciento del número de encuentros de la patrulla fronteriza en la frontera. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que se debe a que la mayoría de los migrantes saben ya que las nuevas políticas fronterizas son más severas que cuando estaba el título 40. Pero vamos a comenzar hablando de las alternativas de procesamiento que hoy tiene disponible la patrulla fronteriza bajo el título 8. Si pueden adelantar el slide. Correcto, en esa misma página. El gobierno de los Estados Unidos bajo el título 8, estoy repasando un poco lo que habíamos hablado la última vez, tiene dos maneras de procesar a migrantes actualmente, mediante la deportación expedita o el procedimiento formal. Vamos a explicar esto ya mismo. Voy a empezar explicando la deportación expedita. Como mencionamos en la charla anterior, Estados Unidos está recurriendo masivamente al proceso de las deportaciones o remociones expeditas, lo que se conoce en inglés como expedited removal, bajo el cual los oficiales de inmigración deportan rápidamente a los migrantes que solicitan asilo y que no tienen visa para entrar. Aquellos que son deportados bajo este proceso tienen una penalidad bajo la cual no desde la fecha en que fueron deportados, ¿okay? 5 años. Para volver a entrar antes de esos 5 años de penalidad, el migrante tiene que pedir un permiso a través de un formulario, la I-212, pero si entra nuevamente de forma indocumentada durante o después de esos 5 años, o sea, no importa si antes o durante, mientras estén vigentes o no, si entra nuevamente indocumentadamente, puede que lo procesen criminalmente por el delito de entrada ilegal y de seguro le van a aplicar una cosa que se llama la prohibición permanente de entrada, lo que se le conoce en inglés el permanent bar, ¿ok? Para el cual no existe ningún mecanismo en ley, ni siquiera casándote con un ciudadano americano ni teniendo un hijo ciudadano americano, que te permita entrar a los Estados Unidos otra vez. Es importante entender esa penalidad, ¿ok? Asimismo, habíamos indicado que los migrantes sujetos a expulsión acelerada o remoción, perdón, deportación expedita, tienen que pasar por un proceso de miedo creíble con oficiales de asilo, de entrevistas de miedo creíble con oficiales de asilo. En general, estas entrevistas se realizan por teléfono mientras los solicitantes de asilo están detenidos.
y sirven como un escrutinio preliminar para determinar si el migrante tiene probabilidad suficiente de ganar o de calificar para un asilo a base de su temor a ser perseguido. ¿Ok? Sabemos que si los solicitantes de asilo ganan su entrevista de miedo creíble, el gobierno los libera dentro de los Estados Unidos para que continúen su caso dentro del país frente a un juez de inmigración. Si no, obviamente sabemos que esa persona va a ser deportada rápida. Entonces, también hablamos de una nueva regla, que es la regla de procesamiento acelerado de migrantes, que es diferente a la... Estos son procesos, ¿no? El proceso en general se le llama remoción expedita. Pero la regla de procesamiento acelerado de migrantes permite que los oficiales de asilo entrevisten a los migrantes mientras estos se encuentran en los centros de detención temporal de la patrulla fronteriza. ¿Ok? En la charla anterior, si recuerdan, mencioné que tales instalaciones no tienen infraestructura o el personal para permitir una buena o adecuada preparación para un abogado y permitir el fluir de la relación abogado-cliente y conversación del caso. Por último, el gobierno tiene el proceso formal, que es el que se conoce como el proceso formal de la 240, que es el proceso mediante el cual los migrantes son liberados dentro de los Estados Unidos y después son liberados bajo libertad condicional o parol y después continúan su caso dentro de los Estados Unidos ante un tribunal de inmigración mientras esperan que se procese su caso de asilo. Y esto se sigue utilizando. No tanto como antes, pero se sigue utilizando. Es importante que se sepa. No todo es procedimiento expedito. Ahora, quienes estuvieron en el webinar pasado recordarán que anuncié que entraría en vigor la regla de la prohibición de asilo, o lo que se le conoce en inglés como el asylum ban. Esta regla crea una presunción refutable de inegibilidad de asilo para aquellos solicitantes que ingresen a los Estados Unidos sin tener una cita programada previamente a través de CBP One, que es un aplicativo móvil, y que no solicitaron asilo y lo ganaron en México, ¿no? O en un país, lo que se le conoce en un tercer país. O sea que si no se solicitas por CBP One y si vienes de Guatemala, Honduras, El Salvador, pasas por México y no pides asilo allí y no te lo otorgan, pero vas directo a pedir asilo en los Estados Unidos, tienes una presunción de inegibilidad de asilo. ¿Ok? Quiero dejar claro que hay una cosa que se llama discreción y siempre tengo que dejarla clara. Los oficiales de inmigración de los Estados Unidos tienen discreción y te pueden procesar a través de todas estas. Estas son, como diríamos, facultades, ¿no? El procedimiento formal, el procedimiento de la remoción expedita, las reglas de prohibición de asilo, son facultades que ellos tienen para procesar migrantes, ¿ok? Por lo tanto, pueden haber personas que estén en las mismas circunstancias y tener diferentes tipos de resultados, ¿ok? Va a depender mucho de muchos otros datos que tomar en consideración. Próximo slide. Yo quiero decir algo, porque es bien importante. Hay excepciones a la regla de prohibición de asilo, ¿ok? Esta regla no la aplica a mexicanos y canadienses. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque no tienen que cruzar por un tercer país para pedir asilo en Estados Unidos. Son los países contiguos al norte y al sur de Estados Unidos. Si ellos piden por CBP One, no les aplica la prohibición de asilo. A menores no acompañados, o sea, menores de 18 años que no vengan acompañados, no le aplica la prohibición de asilo. A personas que sean víctimas de tráfico, ojo, sí hay que probarlo. O sea, que tú puedes entrar como con la prohibición, pero puedes decir, mira, yo soy víctima de tráfico. Ojo, eso es una excepción. Personas que sufran, y aquí cito la ley, circunstancias excepcionalmente convincentes, como una emergencia médica aguda o una amenaza inminente para su vida. ¿Ok? ¿Quiénes tampoco les aplica? Los que hicieron citas por CBP One y obviamente vienen de países como México, Estados Unidos. Y por último, y esto es algo que estamos viendo ahora y voy a hablar de esto de las filas, que es el nuevo desarrollo. Personas que hicieron fila en algún puerto de entrada para solicitar asilo y demostraron que no era posible acceder a utilizar CBP One porque tenían alguna barrera de idioma, analfabetismo,
falla técnica significativa u otro obstáculo continuo y grave. ¿Qué significa esto? Que ahora no tan solo tenemos que decirle a los migrantes, lleven sus pruebas con ustedes sobre el caso de asilo, ahora les vamos a tener que decir, lleven pruebas en screenshots o fotos del celular, fotos de WhatsApp, como sea, de que ustedes no pudieron entrar, fotos de que tuvieron una falla técnica, ¿me entienden? O sea, que hay más pruebas para pasarle a esta prohibición de asilo, ¿ok? Próxima slide. Diapositiva. Ya se me está yendo el español. Ok, ahora, ¿qué es lo nuevo? Sobre estas 4 políticas de procesamiento que hablamos, remociones expedidas, entrevistas de miedo creíble, procesamiento acelerado y prohibición de asilo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, ¿qué sabemos hoy? Primero, que el gobierno tiene un nuevo nombre para cuando implementa en conjunto la política de la remoción expedita, con la de miedo creíble y la de procesamiento acelerado. Ahora se le conoce como el Enhanced Expedited Removal. Otra cosa sería deportación expedita mejorada. ¿Ok? Segundo, en la última charla dije que el procesamiento acelerado de migrantes en centros de detención temporales de la patrulla fronteriza solo se estaba implementando a adultos que entran solos, que hablan español y que provienen de países que los Estados Unidos pueden deportar porque tienen relaciones exteriores con ellos, como por ejemplo Guatemala, Honduras, Ecuador. O sea, si me llega un ecuatoriano o una ecuatoriana sola, si me llega un guatemalteco, un hondureño solo, lo pongo bajo este Enhanced Expedited Removal, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hablado, que aplicaba a hispanoparlantes, que no puedo decir solteros, pero que llegan solo, no arriban solo la frontera. ¿Ok? Bueno, pues tengo que decirles que sí, se sigue procesando esos adultos solteros, pero lo nuevo que estamos viendo es que se ha procesado a muchos indígenas de nuestro país, de nuestros países, se han procesado algunos indígenas de nuestros países bajo esta regla. Recomendación que yo hago, díganles a las personas indígenas que hablen quechí, o sea, quiché, o sea, su idioma indígena, y que ese es su principal idioma en el que se comunican, que no digan voy a dejar que me procesen en español, porque si hablan español lo van a someter a este procedimiento de deportación expedita mejorada. Y adelanto que los oficiales de inmigración de los Estados Unidos van a querer procesarlo como si supieran español para procesarlo más rápido. Así que sostengan que su idioma no original, principal, no es el español. ¿Ok? Eso es una recomendación. Tercera cosa que sabemos es que los oficiales de inmigración están poniendo en este proceso, y esto es interesante que lo sepan, a adultos solteros o estos adultos individuales, yo lo voy a llamar así, que no vienen acompañados, pero también están poniendo a adultos individuales que vienen acompañados, escuchen, porque no cumplen con el concepto de unidad familiar. Me explico, para que entiendan. El concepto de unidad familiar lo componen padres biológicos o adultos con decretos legales de custodia, o sea, abuela con custodia, y los hijos menores de 18 años que lo acompañen. Si llega una familia con un tío, un hijo mayor de 18 años, no son parte de lo que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos considera una unidad familiar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas los pueden procesar como adultos individuales. Entonces tú puedes tener familias que van por un procesamiento y son divididas en la frontera, y el que tiene más de 18, que es tío, abuela, se va por el proceso de la remoción expedita. Me están siguiendo, ¿no? O sea, estamos viendo padrastros, tíos, tías, abuelas, madrastras, hermanos mayores de 18 años ser sometidos a este proceso. Otro desarrollo nuevo es una nueva regla que es la mezcla de las reglas de la remoción expedita mejorada con la prohibición de asilo. O sea, se están mezclando las dos. Entonces se hace más difícil, porque el migrante no tan solo tiene que probar el miedo creíble, sino que también tiene que probar que no cumple, o sea, que no
que no le aplican la prohibición de asilo. O sea que son dos cosas bastante difíciles. Un dato que quiero aclarar, porque sé que está la idea de que los abogados van a llevar los casos de los migrantes que llegan a la frontera. Y es correcto, pero quiero que sepan que las personas que están bajo la custodia de la patrulla fronteriza no aparecen bajo el localizador electrónico de ICE Detainee Locator. O sea, no hay manera de que un abogado pueda saber dónde está su cliente en la patrulla fronteriza. O sea, que los abogados tienen que estar pendientes a que los llamen y tomar esa única llamada que van a recibir. El asunto es que te pueden llamar un sábado, un domingo, y me están siguiendo lo que puede pasar, ¿no? Que si el abogado no coge el teléfono, te someten a la entrevista, perdiste el caso y los abogados se enteran después. ¿Ok? O sea, el acceso a abogado es bien complicado. Entonces, hubo una medida, y esta es bien importante, que quiero que entiendan un poco, todo esto es bien técnico, pero es que quiero que entiendan. Hubo una medida de la que hablé muy poco en la charla anterior, porque honestamente no sabía cómo se iba a implementar, pero es la que se conoce hoy como la gestión familiar de deportación expedita, o en inglés se le conoce como FERM, Family Expedited Removal Management. Le voy a explicar lo que ocurre. La administración Biden no quiere detener o encarcelar familias juntas, porque eso conlleva un costo político, ¿no? Pero las quiere someter a la remoción o deportación expedita. ¿Qué hicieron? Bueno, pues llegaron a un acuerdo. Se inventaron la regla de la gestión familiar. ¿Qué es esto? Esto permite que familias que vayan a ubicarse en Newark, New Jersey, o sea, que tengan su caso en Newark, New Jersey, Baltimore, Maryland, Washington, D.C. y Chicago, Illinois, se sometan a entrevistas de miedo creíbles sin estar en un centro de detención. O sea, los oficiales de inmigración liberan a las familias migrantes que vayan a estos lugares con un dispositivo de monitoreo o GPS que le ponen aquí en la mano, en la muñeca, en el tobillo, y los someten a un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana y son entrevistados por teléfono. Si pierden sus casos, son deportados. ¿Ok? Siguiendo con otra cosa que quiero decir es que la regla de prohibición de asilo no aplica retroactivamente. Estamos viendo casos donde la patrulla fronteriza estaba procesando e implementándole la prohibición de asilo a personas que entraron el 11 de mayo. Ah, bueno, si yo entré el 11 de mayo y la patrulla fronteriza me procesa el 15 porque tenía muchos migrantes, eso es problema de la patrulla fronteriza. Yo entré el 11 de mayo, a mí no me puedes aplicar las reglas de prohibición de asilo. Ojo con eso. Es bien importante que lo tengan si conocen algún caso. Yo sé que es técnico, pero está pasando. Próximo diapositivo. Nuevos desarrollos dentro del título 8. Bueno, primero, CBP One, que es la aplicación, aumentó de 1,000 citas diarias a 1,250 diarias, que son casi como 40,000 citas con migrantes, con solicitantes de asilo para atender sus casos. Y ahora están atendiendo casos 24/7. Así que si reciben una cita a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no se sorprendan. ¿Okay? Quería dejar eso claro. Pero quiero aclarar que generalmente los migrantes que utilizan o acuerdan citas en los puertos de entrada a través de CBP One generalmente son puestos en el proceso formal. ¿Okay? Ese sería como que el beneficio de alguna manera. Ojo, no todo el tiempo. Quiero que después pase lo contrario y me digan que no. Generalmente. ¿Ok? Nuevamente, el oficial de asilo tiene discreción. Ahora, ¿qué está pasando? Con la llegada del título 8 están regresando las filas en los puertos de entrada de aquellos que no tienen cita a través de CBP One. Se están viendo regresos de migrantes en los puertos de entrada y regresó el concepto de los retornos voluntarios. Voy a tratar de explicar esto lo más sencillamente posible. La frontera entre México y Estados Unidos, sobre todo en el área de Texas donde pasa el Río Grande, es el mismo medio del Río Grande. La frontera de Estados Unidos se ha hecho, o sea, la muralla se ha hecho en territorio americano. Cuando las personas cruzan el río, ya están indocumentadamente en los Estados Unidos, aunque no hayan cruzado la muralla. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué significa?
Hay gente que me dice, yo crucé por el río, yo crucé la muralla, yo crucé. No, yo todavía no he cruzado la muralla. Yo le dije, es que ya tú no estás en territorio mexicano, tú estás en territorio de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú cruzaste, el gobierno ahora está dándote la oportunidad de que tú tengas un retorno voluntario, que voy a explicar ya. Ahora, eso déjenlo ahí. Voy a explicar primero lo que es el regreso en los puertos de entrada. Cuando tú haces fila en el puerto de entrada en el área de México y no cruzas la línea amarilla que separa a los oficiales de inmigración del área de México, tú todavía no has entrado a los Estados Unidos indocumentadamente. Tú estás en México. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues estamos viendo filas en los puertos de entrada de los Estados Unidos, de aquellas personas que no pudieron hacer cita por CBP One. ¿Qué ocurre? El gobierno de los Estados Unidos, por un caso de apelación que se llamaba Al Otro Lado versus Mallorcas, no puede limitar el derecho de los solicitantes de asilo a pedir asilo en Estados Unidos. ¿Ok? Ojo, no lo pueden hacer. Eso se hizo porque había unas reglas que se llamaba el metering, habían unas listas para entrar, para dosificar la entrada. Y el tribunal dijo que no se puede. Pero el gobierno de los Estados Unidos, los oficiales de inmigración dicen que no están haciendo eso. Lo cual es mentira porque en Tijuana no están atendiendo a nadie que se acerca por el puerto de entrada. Solamente CBP One. ¿Ok? Ahora, la excusa que ha puesto el gobierno es que están ocupados atendiendo los casos de CBP One. Y esto se ve de puerto en entrada. Esto es diferente. Hay puertos de entrada como el de Tijuana que solamente atienden casos de CBP One. Hay puertos de entrada donde te permiten que tú hagas la fila y atender tu caso. O sea que esto es dependiendo del puerto de entrada. No sé si me estás entendiendo. No puedo dar una definición general. Pero también tengo que aclarar que en algunos puertos de entrada el propio gobierno de México es el que está evitando que se formen líneas de su lado. ¿Ok? Así que el propio gobierno mexicano está evitando que se formen esas líneas. Y quiero aclarar por último que, sí, que el entrar por CBP One no te garantiza un resultado específico, solamente te garantiza que te vas a ver en ese día con el departamento, con oficiales de inmigración. El otro desarrollo nuevo es el de los retornos voluntarios. Este es para los que entraron ilegal. Los que entraron por la frontera y fueron al puerto de entrada. El gobierno les está diciendo, mira, de los Estados Unidos les están ofreciendo, eh, si el migrante entra indocumentadamente, les están diciendo, te doy la oportunidad de que regreses y pidas esta vez por CBP One. ¿Ok? Ahora, si es la segunda vez que entran, no te van a dar la oportunidad. Te van a procesar expeditamente por el proceso. Y es importante tener claro algo, que el retorno voluntario no está disponible para las personas que ya tienen una deportación o perdieron su miedo, su entrevista de miedo creíble. ¿Ok? A esas personas posiblemente se les procese criminalmente. Y también es importante que entiendan que sobre todo a los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses y los haitianos, ellos tienen un proceso de parol, ¿no? Un programa especial para ellos. Hay muchos oficiales de inmigración que les dicen regresen y pidan el parol. Ojo, ya no les aplica, porque la regla del parol establece que, que ninguno de estos ciudadanos pudo haber cruzado los Estados Unidos indocumentadamente el 9 de enero de 2023. O sea, que no te dejes, no te dejes vender ese relato. Lo que sí te pueden decir es regresa y pide por CBP One, eso sí, pero no que pidas el parol. Ojo, porque hay muchos cubanos, venezolanos que dicen, no, a mí me dijeron que pida parol. Y yo le dije, es que por entrar ya a Estados Unidos, ya tú perdiste eso y ellos lo tienen registrado. Ojo, les estoy diciendo que esto es lo que está pasando. Por eso es la importancia de lo que es un retorno y lo que es un regreso. Y voy terminando, son muchas cosas, pero voy terminando. Un dato es que importante es que ahora el gobierno tiene el 100%, el gobierno de Estados Unidos tiene el 100% de su capacidad para detener personas. Bajo el título 42, como era una medida de salud, operaban bajo el 73% de su capacidad, ahora tienen el 100%. O sea que hay 34,000 camas diarias para detener migrantes. Así que eso es otro dato. En la charla pasada indiqué que el gobierno de los Estados Unidos, no, si pueden volver al slide anterior, no he terminado.
Exacto, el regreso de la fila. Y esto es importante. En la charla pasada dije que el gobierno de los Estados Unidos abriría centros de procesamiento regionales para migrantes en Guatemala y Colombia. Ya sabemos que este próximo lunes 12 de junio se va a abrir la primera oficina de movilidad segura en los estados del gobierno de los Estados Unidos en Guatemala, en el que van a empezar a aceptar citas de personas que la hagan a través de esa página, movilidadsegura.org. La idea es facilitar la preselección de personas que buscan vías legales de entrar a Estados Unidos mediante reunificación familiar, visas de trabajo temporales, reasentamiento y reasentamiento de refugiados. Estas citas van a ser atendidas por especialistas del gobierno de los Estados Unidos que van a ayudar y asesorar a los migrantes para que oculten alternativas de cómo entrar a Estados Unidos. Y se espera que ese centro pueda evaluar 6,000 casos mensuales, pero la página todavía no está en funciones, ¿okay? La de movilidadsegura.org. Por lo menos hasta cuando yo la verifiqué ayer. Y con esto termino lo que se trata del título 8 para dar paso al resto. Y es que yo creo que lo más sorpresivo que he visto desde que se ha implementado el título 8 es el rol protagónico que está jugando el gobierno de México. En la pasada charla mencioné que el gobierno de México aceptó recibir 30,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos deportados de los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos no tiene que deportar directamente a sus países, se los puede enviar a México. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, que México está impidiendo y removiendo en su territorio el camino de muchos migrantes hacia los Estados Unidos. El gobierno de México está desarticulando las filas que se forman en los puentes o puertos de entrada, algo que no habíamos visto antes. La mayoría de los que son deportados de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua y otros países son llevados en autobús hacia el sur, ¿ok? Hacia el sur de México. Incluso tan pronto terminó el título 42, México suspendió los permisos que permitían a los inmigrantes indocumentados transitar por su territorio. Anunció el cierre temporal de 33 instalaciones gubernamentales de detención de migrantes y dejó de albergar un montón de migrantes. Y también envió a la Guardia Nacional para que removieran a los migrantes que se aglomeraron en su frontera norte con los Estados Unidos. ¿Ok? Así que nos ha sorprendido el papel protagónico que ha tomado México en todo este proceso. Desarrollo fuera del título 42, y con esto sí termino, es que hay en Florida va a entrar en vigor el 1 de junio una ley, el 1 de julio, que criminaliza la transportación de migrantes hacia su estado y faculta que se obtenga información sobre el estatus migratorio de los indocumentados. Hace muchas otras cosas anti-inmigrantes, pero no tengo tiempo para explicarlas. En Texas está el HR7, que todavía no ha sido firmada. Ojo con esa ley, porque todavía no ha sido firmada, pero crea una nueva unidad dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas para facultar a a ciertos estadounidenses que tienen entrenamiento en orden público, o sea, casi ciudadanos privados, a que busquen inmigrantes indocumentados. Esto puede significar que tú estás en un culto en la iglesia, ojo, porque esto puede pasar, en un culto en la iglesia y tan pronto sales, ahí hay unos ciudadanos dispuestos a decirle a la gente que tú eres un inmigrante indocumentado. Próxima diapositiva. Y con esto ya estaría las 5 maneras de entrar por el título 8, generalmente sin conflicto, utilizar visas y parol. No vas a tener conflicto con solicitantes, con oficiales de inmigración. Yo recomendaría le sacaran fotos a esto para que entiendan más o menos qué es lo que estamos viendo. Si usas CBP One, es el método sugerido para los solicitantes de asilo. Generalmente son liberados y sometidos al proceso formal y mayormente no les aplica la prohibición de asilo o la gestión familiar. Generalmente, no estoy diciendo que no se los aplique, oigan. Ahora, hacer fila en el puerto de entrada. A esto sí les aplican la deportación expedita mejorada, la gestión familiar, la prohibición de asilo, les aplica todo. Pero la prohibición, la probabilidad de que el migrante sea liberado o sometido al proceso formal es mayor que si tú entras indocumentado, ¿no? Eso es para que logren distinguir cuál es de las mejores maneras de entrar en la mejor. Y por último, te garantizo que vas a tener conflicto seguro a cualquier migrante si entra sin inspección. Ese es el término legal, ¿no? Aquel que le llamamos entrar indocumentado, entrar entre los puertos de entrada, el que entra por el río, el que entra por la muralla.
ese le aplican todas las restricciones de asilo y aumenta la probabilidad de que sean detenidos en centros de detención, incluso deportados rápidamente, pero se reduce la probabilidad también de que sean sometidos por un oficial de inmigración a un proceso formal. Así que por último, las recomendaciones, si pueden utilizar CBP One, solicitantes de asilo, es la mejor alternativa. Otra alternativa es acudir a un centro de procesamiento regional, ir a esa página desde ahora porque se va a llenar. Les garantizo que se va a llenar. Utilizar el sistema de visa, solicitar parol. Por favor, no cruzar indocumentadamente. Solicitar refugio en el país de tránsito antes de llegar a Estados Unidos. Y por último, solicitar un abogado, consultar un abogado de inmigración en los Estados Unidos que te pueda dar alternativa antes de llegar a la frontera. Ese sería mi parte. Sé que me extendí un poco, pero es mucho tema. Muchas gracias, Elket. Y quiero reiterar que nos sentimos privilegiados desde como nacido entre nosotros de contar contigo. Elket es un aliado por medio de CBF, pero sé también que de manera individual está comprometido con la red como nacido entre nosotros. Y en este momento, entonces, quisiera presentarles a nuestro nuevo, recién nombrado coordinador de la red como nacido entre nosotros, quien nos va a guiar en el tiempo de preguntas y respuestas. Nos estamos refiriendo a Miguel Ortiz Saavedra, quizás lo miran allí en la cajita o en la cámara. Él es pastor de la Iglesia del Pacto Evangélico. Miguel tiene 47 años, es joven, así como él, que estamos siendo bendecidos entonces por una juventud comprometida. Puedo decirles que el proceso que seguimos para nombrar el coordinador de la red, porque ustedes saben que comenzamos siendo un movimiento, pero ahora somos una red y eso complejiza los procesos y entre los cambios que necesitábamos un coordinador y aplicaron muchas personas muy calificadas. Para nosotros fue muy difícil. Creo que todos los que ingresaron aplicando tenían calificaciones. Al final, ha quedado Miguel. Miguel tiene una licenciatura en teología, tiene una maestría en pensamiento social cristiano de la Universidad Católica Lumen y está cursando sociología en el sistema abierto y a distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que es la gran universidad de México. Él es chileno, pero ya tiene pues su ciudadanía, su residencia permanente en México. Y bueno, la experiencia de Miguel es, además de la pastoral, porque ha sido pastor de joven, ha trabajado plantando iglesias, ya saben, tiene un enfoque de la sociología, los derechos humanos desde su identidad cristiana, tiene también experiencia en lo que es las comunicaciones y tiene experiencia también en el trabajo de redes, es decir, iniciar estos movimientos, levantar fondos, llevar adelante proyectos para el bien de las personas más vulnerables. Yo quisiera pedirles algo como un símbolo, que le demos la bienvenida utilizando ahí debajo en las caritas. Usted tiene opción, puede ser un dedo o una mano así para orar o un aplauso o de celebración, y con eso estaremos diciendo gráficamente: Miguel, gracias por aplicar, felicitaciones por ganar este puesto, y entonces vamos a orar para que Dios te ayude en este tiempo, porque hay mucho trabajo, como hemos escuchado a Elket, como seguimos viendo en nuestra región. Yo quisiera hacer una oración muy brevísima y ya dejar entonces a Miguel en su puesto. Yo debía hacer esto, pero yo dije, no, vamos a estrenar al coordinador, vamos a estrenar al coordinador y que él nos modere, vamos a darle trabajo ya. Señor, te damos muchas gracias, Dios de la vida, por reunirnos acá. Gracias por Elket, su sabiduría, su compromiso. Gracias por la red y gracias por Miguel. Pedimos por su esposa, sus dos hijitos, que tú le bendigas como pastor, como luchador social, como hombre involucrado en lo que es la respuesta humanitaria y la defensa de los derechos de la gente en movilidad humana. Muchas gracias por este proceso que resulta con su nombramiento y vamos a trabajar juntos porque hay mucho trabajo. En tu nombre oramos dando gracias. Amén. Bienvenido, Miguel. Adelante. Ay, muchas gracias por el recibimiento y yo me he sentido muy cobijado
abrazado por la red, por todas las personas que están. Y me ha impresionado también algo, el trabajo que han hecho para construir esto, ¿no? Yo que recuerdo cuando escuché la primera vez de la red y me inscribí para pues, saber qué estaba sucediendo, bueno, fue algo nuevo, ¿no? Fue algo interesante de ver cómo se estaba articulando algo por toda Latinoamérica, de iglesias evangélicas, cristianas y también, bueno, también conectados con otros movimientos. Entonces, mis felicitaciones para todo el trabajo que han hecho, ha sido increíble. Y también muchas gracias por la claridad, ¿no? En que nos compartes lo que sucede. Fíjate que yo anoche estaba hasta bien tarde en un refugio que está saturadísimo aquí en Ciudad de México, 500 personas y afuera unas 150 durmiendo. Y en las conversaciones con mucha gente, algo que yo notaba es que la gente no sabe. Nosotros pensamos que porque están en un refugio en México, todos tienen claro todo, pero no. Y los refugios no tienen las capacidades, muchos, eh, para dar una charla completa. Y eso sería bien interesante, o sea, sentar a toda la gente ahí y todos tienen como información del amigo, de la persona, a mí me resultó esto y de aquí a allá, como sabemos, pero sí falta mucha información. Así que muchas gracias, Elke,